44 minutos sobre las 10 de la noche, tratando de diseccionar qué ha pasado con el sistema financiero español, quiénes son los responsables, si es que los hay, de lo que ha sucedido y qué va a pasar con las víctimas muy concretas a las que les poníamos cara hace poquito a través de ese vídeo con algunos de los miles de afectados por las participaciones preferentes. Pero hay también un colectivo muy importante de gallegos que están sufriendo en propias carnes las consecuencias de esta crisis, como decíamos, del sistema financiero que ha puesto patas arriba un modelo que hasta el año 2007, incluso más adelante en el caso de España, parecía que era intocable. Estamos hablando de los trabajadores de NCG, que además de la presión, como decíamos, a la que se están viendo sometidos como consecuencia del disgusto de los clientes, se enfrentan a un ERE que sumará más de 2.000 despidos a los que ya se han ejecutado hasta la fecha. La reestructuración del sector financiero y el rescate bancario de Bruselas no saldrán gratis. Uno de sus principales costes será el laboral. Se calcula que la banca española ha perdido ya más de 30.000 empleados y se prevén otros 20.000 en los próximos años. La Federación de Servicios de UGT calcula en al menos 55.000 los puestos de trabajo perdidos en la reestructuración. Las plantillas financieras retrocederán a niveles de los años 70. Las cifras pueden parecer excesivas, pero solo hay que observar planes como el de Bankia, que pondrá en marcha el mayor ERE de la democracia española, con casi 6.000 afectados. Banesto negocia otro expediente de regulación para 3.000 empleados. En Galicia nos toca más de cerca el ERE previsto por NCG Banco, 2.508 despidos hasta 2017. Se suman a los más de 1.800 trabajadores que ya han salido de la entidad. Además de sus puestos de trabajo, muchos empleados de banca han perdido en los últimos años su tranquilidad. Primero fueron las presiones de las entidades para que colocaran productos financieros que algunos ni siquiera entendían. En ocasiones los vendieron a sus propias familias. Se calcula que solo en Nueva Galicia unos 750 empleados podrían tener dinero encarcelado en la trampa de las preferentes. Hace unos meses llegaron las protestas y en ocasiones amenazas de los clientes que se han sentido estafados. Como caras visibles de sus empresas, los trabajadores han tenido que hacer frente a la presión creciente de quienes han visto atrapados sus ahorros. Las bajas por depresión y las peticiones para cambiar de sucursal han aumentado. Al empleado que no dormía o no comía porque su puesto pendía de un hilo, se unió el que no come o no duerme por la presión de las preferentes. Y de momento no hay visos de mejora. Hablábamos de ese ERE en NCG, hablábamos también de Bankia, de ese multitudinario ERE que pasa por ser el despido colectivo más numeroso de la historia de España. ¿Sobra gente en la banca, Julio? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo en los números y ahora yo te digo una cosa, en el año 2009, que fue el último de la expansión en España, por cada 100 créditos que se concedían ese año se están concediendo hoy 5. Por cada 100 hipotecas que se hicieron ese año se hacen hoy 3. Decir, hombre, por supuesto, ¿no? Y aparte que se ha mecanizado mucho también la propia actividad, ¿no? A través de los cajeros automáticos y todo. Es decir, yo creo que hace falta un modelo bancario que se adecue a las necesidades del negocio que hay en cada momento. Es decir, y que sobra gente, sí, que sucursales, que hay que cerrar muchas sucursales también. Ahora, eso hay que negociarlo y eso hay que hablarlo y hay que minimizar los costes que tenga eso. Manuel. Ahora vamos, no, me parece que esto es algo de sota caballo rey, ¿no? Eu creo que é un problema, digamos, cuantitativo, non? É certo, eu decía antes que se tiras 1.300.000 hipotecas, concedes 1.300.000 hipotecas no ano 2007 e agora se conceden 400.000, pois é evidente que o nivel de actividade do negocio é distinto, non? É certo que tamén no sector existía moito traballo temporal, moita subcontratación, utilización de compañías que prestaban servicios e esos xa están fora, non? Do que estamos falando agora sería das plantillas fixas, indefinidas, non? E, polo tanto, a cuantía do asuste non debería estar en esa proporción. O das oficinas é un porcento máis certo, digamos que en España hubo un modelo de expansión de oficina que non ten parangón en Europa, non? Moitísimas oficinas con moi poucos empregados por oficina, non? En comparación cos ratios europeos e que posiblemente aí sí que va a haber un cambio de negocio, non? Eu creo que en todo caso a clave, e aí vou coincidir con Julio, a clave é a maneira de negociar os procesos de asuste, non? Quero decir,
nas entidades financieras pues hai directivos, altos directivos, estructuras de dirección en fin, a mellor excesivas, con salarios moi elevados, con bonus vinculados á expansión de negocio, e iso explica en parte que o negocio se expandera, e iso, antes de despedir a unha persoa, só hai que limpalo antes, non? E logo, o que ten que facer Nova Galicia Banco, e eu creo que o resto do sector, é aprender manter as prácticas históricas que ha habido neste sector. A banca sufriu en España bastantes procesos de reestructuración, ¿no? Como sector, pero tamén en entidades, ¿no? E aí sempre, é certo que eran momentos onde había máis recursos, se fixo con bastante acordo, buscando vías non traumáticas, etc. E iso é, creo eu, que ti explicarás mellor, Clodomiro, que é por onde deberían ir os tiros, ¿no? Pois Clodomiro. Sí, o certo é que precisamente ese asuste das entidades xa se produciu, non? E incluso esa reducción do persoal para adaptar o persoal ao volumen de negocio das entidades xa está feita, non? Incluso no caso concreto de Nova Galicia Banco xa houve 1.800 persoas que marcharon da entidade e, polo tanto, non é que non haxa volumen de negocio, non é que non haxa clientela, sino todo o contrario. Estamos ante un momento en que se dice que esta entidade ten que ser reestructurada. Dice, que nós creemos que falsamente, que a Unión Europea obriga en estos momentos a reducir o volumen de negocio da entidade nun 60% e, polo tanto, non estamos en que non haxa negocio, sino en todo o contrario, que obrigan a coller a entidade que os é 100 a reducile que queden 40. E dentro desa reducción obrigan a pechar masivamente oficinas. Nós sempre destacamos o mesmo. Nova Galicia Banco ten nestes momentos o 29% das oficinas do sistema financiero galego e, sin embargo, ten o 40% da cuota de mercado, porque son as oficinas máis eficientes do sistema financiero e son as oficinas máis rentables do sistema financiero, tanto a nivel galego como, me atrevo a decir, incluso a nivel do Estado español. É dicir, non hai tantas redes tan eficientes como a rede de Nova Galicia Banco. Por lo tanto, non se trata de un criterio de rentabilidade. Se fose así, poderíamos estar sentados nunha mesa e ao mellor entendelo. O problema é que non é un criterio de rentabilidade, hai que pechar oficinas rentables. O venres, os xefes de zona se reunían con directores da oficina para decirle que a consigna a partir de ahora é de crecer. É dicir, estamos ante un caso contrario. En calquera empresa, cando vai mal, o que pasa é pechar determinadas áreas de produción que son deficitarias. En este caso, que se nos di que hai que pechar precisamente onde somos rentables, según se nos di, porque ao recibir axudas públicas, Bruselas te obriga a levar adiante ese peche. Certamente non nos creemos ese argumento, e o terrible deste caso, insisto, é que sí que hai clientela, cada vez, ademais, o servicio que está dando a clientela é máis deficitario, cada vez hai máis colas das clientelas, o primeiro motivo de queixas das preferentes son as colas, e, sin embargo, con xente esperando incluso hora e media, como se dan en alguna plaza, pois en estes momentos dice que esas oficinas teñen que pechar, non? É algo que nós, dende logo, non chegamos a nin a entender nin compartir. Bueno, déjame que hagamos otra conexión de nuevo con la delegación de VTelevisión en Vigo, porque tenemos allá otra invitada, ella es Iria Aguete, portavoz de ADICAE, que, como saben, es la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas. Iria Aguete, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bajo su punto de vista, ¿cuál es el principal problema que en estos momentos tiene el sistema financiero español de cara al consumidor? Evidentemente la falta de regulación, ahí lo comentabais, estamos hablando de que existe, bueno, en realidad existe una normativa que regula el mercado y regula el cómo se debe actuar de cara a los consumidores. Lo que no vemos es que esa normativa se vigile. Es decir, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no está haciendo su trabajo de forma eficaz y llevamos muchos años denunciando esta situación. Los consumidores están hoy más, los consumidores y los usuarios de los servicios bancarios, están hoy más o menos protegidos que, por ejemplo, cuando empezó toda esta historia en el 2007. Pues desde noviembre del 2007 está en España implantada la normativa MiFID, que se supone que protege muchísimo mejor de como lo hacía la Orden de Transparencia Bancaria, que se implantó a finales de los 80. Es decir, desde noviembre del 2007 tenemos una normativa que dice que no se le puede vender cualquier producto a cualquier persona, que hay que vigilar qué conocimientos tiene un consumidor, si entiende este producto, y entonces con este estudio después podemos ver qué productos le vendemos y cuáles no. Pero es que esta normativa no se ha seguido para nada. Todos los protocolos de actuación, de test, de actuación de esa persona que vende el producto, no hay nadie que controle si se sigue o si no se sigue. ¿Y a quién responsabilizáis desde ADICAE que estos controles no funcionaran, como parece claro que no han funcionado?
Banco de España y Comisión Nacional de Mercado de Valores. Esos son los organismos a los que tenemos que dirigir las reclamaciones cuando algo no funciona bien, y llevamos, con el caso de las preferentes, por poner un ejemplo, desde el 2008 haciendo reclamaciones desde esta asociación, y vemos que cada vez el problema iba empeorando, no mejoraba, no se hacía un control en las oficinas bancarias. ¿Cómo veis el futuro, Iria? ¿Crees que esto va a mejorar, que el sopapo que nos hemos llevado todos va a servir para que las cosas mejoren? ¿O está en la esencia de la banca, pues eso, la especulación, digamos, y lo que está pasando en las prácticas que estamos viendo actualmente? Nos queda mucho camino para que esto mejore. Por una parte tenemos que mentalizarnos como consumidores de que tenemos que exigir, tenemos derechos, pero también tenemos deberes, tenemos que saber que no podemos comprar algo que no entendemos, y después, lógicamente, la parte que más deberes tiene es la banca y los institutos que controlan y que supervisan. Es decir, a partir de ahora las normas se tienen que cumplir. Hay algo que yo veo, sucedió la semana pasada, de una recomendación del Banco de España que decía que los tipos de interés de los depósitos a plazo fijo tenían que estar marcados, que no podían superar un límite, y en 2 días hábiles la banca, toda la banca española ha tomado nota. Es decir, esos límites ya están en el mercado. Bueno, sabemos que hay margen para actuar, que el Banco de España puede hacer algo. Cuando interesa, se hace. ¿Por qué no se hace cuando se trata de defender los derechos de los consumidores? Cuando asistimos no solo al escándalo de las preferentes y de las obligaciones subordinadas, sino que tenemos un mercado hipotecario plagado de cláusulas abusivas y de continuos fraudes. Ya para terminar, Iria, estamos hablando del futuro de NCG, de SR, que está encima de la mesa y que se va a empezar a aplicar con carácter inminente, y el posible cierre de oficinas, seguro cierre de oficinas. Desde el punto de vista de los consumidores, ¿cómo lo veis vosotros? Pues también es un retroceso, porque se está obligando en muchos casos a que personas que no manejan medios electrónicos a que utilicen la banca electrónica, a que utilicen los cajeros, cuando no tienen una formación adecuada, sobre todo en Galicia, que tenemos una población muy envejecida. Hoy en día tenemos productos como cuentas nómina o cuentas pensiones que penalizan el retirar dinero en efectivo en las propias sucursales, y es que estas personas no manejan otra forma de actuar que no sea esa. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de reducir oficinas, de reducir personal, y saber muy bien lo que hacemos, y sobre todo informar con transparencia. Siempre y cuando informemos a esa persona de que se le va a penalizar, bueno, pues puede decidir el cambiarse de banco, otro que le ofrezca unas condiciones mejores. Pero desde luego el escenario que tenemos ahora es muy complicado, está subiendo las comisiones de una manera brutal. Desde el año 2007 han subido más de un 200%, y cada vez se nos penaliza más a los consumidores. Bueno, pues Iria, que te queríamos pulsar la opinión de una asociación como la que tú representas, que vigila por el cumplimiento de las normas y por los derechos de los usuarios de los servicios bancarios. Muchísimas gracias, Iria. Gracias a vosotros. Y muy buenas noches. Julio, me pedías paso. Hombre, yo quería decir una cosa un poco en la línea de lo que nos decía Iria, ¿no? Es decir, lo que es el cliente de las cajas normalmente no es el mismo, o no era, o sea, no era el mismo cliente que en los bancos. Es más, muchísimos bancos, aquellos clientes que no interesaban, ¿y por qué no interesa? Porque no tiene un saldo suficiente medianual en la cuenta, no tiene plan de pensiones, no tiene tarjeta de crédito, no tiene ningún crédito, no tiene hipoteca. Es decir, que es normalmente gente mayor y por encima usa mucho, digamos, la cola, porque va allí a sacar los 50 euritos, pues yo qué sé, todas las semanas, los jueves a las 12, ¿no? Digamos, aquí se va a plantear, o se puede llegar a plantear, un verdadero problema de desfinanciación, o como se diga eso, exclusión financiera. O sea, de un segmento importante. No, yo creo que y no solo, digamos, a nivel de lo que son, digamos, algunas capas sociales, sino también de territorios. O sea, estamos hablando de territorios y de colectivos que no van a poder acceder a una oficina. Va a haber gente en el centro de La Coruña que como resultado sea
como si se está en la dice, no mesa el padezca riesgo de que haya exclusión 75, social, y después también el tema de los 75 ayuntamientos están estimando que pueden existir, que si Nova Galicia Banco decide retirar su entidad financiera, se quedarían allí sin un servicio financiero de banca comercial habitual. Eso ha sido algo de lo que las cajas de ahorro, en su historia de éxito, ha sido una de las grandes historias de éxito de lo que ha sido la tradición de las cajas de ahorro en España, de la que era la historia buena de las cajas de ahorro hasta que llegó toda esta etapa de unas cajas de ahorro que se han dedicado a hacer algo que no hacían tan tradicionalmente. Ese era uno de los grandes puntos, la posibilidad de hacer llegar como un servicio social, justamente en esa entidad social corporativa, de más allá de buscar tal, pues dar un servicio financiero. Y eso es algo que también la clase política y el regulador tiene que tener en cuenta cuando esté haciendo la gestión de ese tipo de cuestiones. Y la tiene que tener en cuenta porque el propio Julio, primero cuando le preguntabas, Fernanda, ¿sobra gente en las cajas? Y decía, sí, sobra. Pero ya el segundo argumento que da ya está matizando, y el sobra puede sobrar 1, puede sobrar 2, o puede sobrar 1000 o 2000, o pueden sobrar 4000, y entonces en esa es la cuestión. Y más allá de cuánto sobran o cuánto no sobran, lo que es relevante es estudiar cuál es y definir cuál es la estrategia de futuro de la entidad, más allá de simplemente dedicar a meter la recortadora sin saber luego lo que vamos a hacer con el resultado del recorte. Primero vamos a definir una línea de acción, y lo que se decide en Europa al final es también una decisión política. Claro que Europa lo que no quiere es estar pagando, los contribuyentes finlandeses o alemanes no quieren estar dando dinero pues para que los errores que se han cometido en España se acaben pagando por parte de ellos, y eso se puede entender, pero dentro de las posibilidades de acción, Europa lo que querrá es ver que mientras no tenga que poner más dinero, que el plan que se le plantee sea un plan de futuro, y ahí también la cantidad de trabajadores que puedan estar en la entidad es una prioridad para los gallegos, para los españoles, y tiene que ser una prioridad para el gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado tiene que poner la prioridad también en intentar mantener en unas cajas de ahorros en las cuales, hombre, yo no sé la impresión que hay, pero los trabajadores de las cajas cuando están allí tienen colas en las oficinas, justamente por ese sector de población que acude a las cajas. Pues yo alguna vez que voy a la caja de ahorros no suelo llegar a la mesa de la caja de ahorros fácilmente, tienes que estar a veces 20 minutos, media hora del actual Nova Galicia Banco, digo, las que eran históricamente cajas de ahorros, porque están trabajando, y por lo tanto es también un tipo de trabajo que requiere una actividad laboral intensiva, es decir, es una actividad con trabajo intensiva, no tanto capital intensiva, y por lo tanto a la hora de antes de meter el recorte del número de personas, yo creo que tiene que definirse y ser lo más sensible posible. Yo creo que eso no se puede discutir, que es que el dinero... Pero el dinero se puede recortar, pero hay que ver cómo se recorta, es decir, porque la propia entidad tiene que debatir una cuestión, que a veces incluso he oído argumentos, por ejemplo, ¿es prioritario reducir algo los salarios o tocar más el número de trabajadores? Por ejemplo, es algo que o las vacaciones. Hay muchas cuestiones. A ver, Clodomiro. Pero hay que poner prioridades en dónde está. Hai un dato importante, non, que non estamos falando, que independentemente da crisis financiera que hubo en toda Europa, aquí concretamente había unha intención previa a esta crisis de ir a privatizar as caixas de aforros, non? As caixas de aforros, o Fondo Monetario Internacional xa no ano 91, no seu informe da economía do Estado español, decía que as caixas de aforros do Estado español distorsionaban o sistema financiero. Pero as alemanas parece que non, non? A Alemania defende o seu, o triste é que o goberno galego e o goberno do Estado non defenderán tamén o seu, non? Entón, a desaparición das caixas, que era unha banca ética, social e territorial, ainda que polo camiño con algúns directivos perderon o de ética e social e o territorial están a piques de perdelo, o certo é que a desaparición das caixas ten unhas graves consecuencias dende o punto de vista económico e dende o punto de vista que estamos falando, non? A desaparición das caixas ten como consecuencia a exclusión financiera dunha parte importante da población e algo do que nos estamos falando, pero que está no día a día, que é o encarecemento dos servicios financeiros, que é algo importante, non? O incremento das comisións e cara a onde camiña o sistema financiero en esa perspectiva. As caixas cando nacen para facilitar a inclusión financiera e para que os pequenos aforadores puderan escapar da usura dos bancos a daquelas, non? Polo tanto, o que vamos a votar moito de menos é precisamente a esas caixas de aforros que agora se liquidan e se transforman en bancos por unha decisión previa a toda esta crisis e que ten que ver moito con ese modelo neoliberal que a cada modelo económico leva un sistema financiero e en ese sentido había un requerimento para privatizarlas. O modelo das caixas, se non houbera problemas de solvencia, non tiñen problema no modelo. De feito, hai dúas caixas de aforro que manteñen totalmente o estatuto, que é unha en Pollensa, no norte, e outra en Ontinyent, me parece, por aí. O sea que, sí é certo que o Fondo Monetario Internacional e os organismos internacionais non lles gusta moito este sistema de sociedades que non teñen dono. Ahora,
si se saca boa nota no examen, normalmente Bueno, non hai pero problema, como ainda que liquidou o sistema de vez en cuando... Dende o momento que tiñan o 50% de cuota de mercado, para as grandes entidades financieras e falo dos Empezaron a ser moi bancos, suculentas, eran claro. un problema, e a Asociación Española da Banca e a Asociación Europea da Banca permanentemente insistían en Europa na E o Fondo necesidade de Monetario Internacional e a A Asociación ver, Bancaria espera, que Julio Europea. pedía más. Simplemente las cajas fueron ellas solitas, las que se metieron en el fregado, las que compraron la cuerda, se la pusieron al cuello y la pasaron por la vía. Contaron con complicidades dende dentro os Sí, privatizadores. ahora, hombre, yo lo que no veo... Los equipos directivos de las caixas. Que yo creo que es la pieza que nos falta también por poner en todo el punto. Una cosa y después otro tema, es decir, que hay exceso de capacidad, está claro. Es decir, tú puedes tener 2 o 3 sucursales de 2 o 3 cajas distintas en la misma calle, que en el momento en el que se unen dejan de competir entre sí y por lo menos 2 de las sucursales no tienen sentido, ¿no? Es decir, el propio proceso... Claro. Es decir, el propio proceso de concentración y de monopolización en última instancia de lo que es o sea, todo el sector financiero lleva consigo a la propia reducción. A ver, nos falta todavía algún punto de vista más, Manuel, y quería seguir na liña do que decía Clodomiro. A desaparición das casas de aforro que se está producindo está provocando que o sistema financiero español sexa un oligopolio. Dentro de 3 ou 4 anos é posible que aquí existan 4 entidades financieras, 4 grandes entidades financieras, ¿no? E o resto, pois, pequenas... Desas sistémicas que se chaman, non? Claro, sistémicas. De aí se derivan 2 cuestións. Primeiro, o enorme poder político, económico, financiero de 4 banqueiros que terán un enorme poder que se traducirá en moitos elementos, entre outras cosas, o precio. Segundo, si algo parece que se había aprendido ao principio desta crise, que non se podían ter entidades financieras demasiado grandes... Ese péndulo vai volver... Pero eso se dixo, non podemos ter entidades financieras demasiado grandes porque senón non poden caer e non poden ser siquiera axudadas. E agora vamos ao mismo. Como que o mismo? Vamos xusto ao contrario, van esto... Vamos a facer poucas e máis grandes. Bueno, un momento, que eso no es exactamente así. Aquí va a haber, digamos, 4, 5, 6 megabancos, digamos. ¿Vale? Ahora va a haber una regulación y un espacio bancario a nivel europeo y los bancos, que son muy grandes respecto al PIB español y a la economía española, bajo el punto de vista europeo van a ser absolutamente manejables. Pero eso es cierto. ¿Y por qué tenemos que fiarnos ahora de esto? Porque non deixa de ser unha cesión de soberanía a cambio do rescate. Sí. Unha cesión de soberanía que eu creo que, desde perspectiva política, creo que é mala, non? Pues desde la mía, ahí no coincidimos, bajo la mía bienvenida sea, porque lo que hemos hecho con los de casa, la verdad es que es bastante... Pero, sin embargo, a normativa que regulaba esa era europea, es decir, o problema foi europeo, non foi un problema, es decir, o problema foi sistémico, foi europeo. Yo creo que concretamente en el caso español es un tema de Banco de España y, como decía la chica, como decía Iria, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Iria. Pero, Julio, o caso de España é un problema do Banco de España. Dejadme, pero o alemán, o francés, o británico, o holandés, o belga... Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que para el año 2014, en la segunda mitad de lo que sea el año que viene, vamos a tener una regulación bancaria a nivel europeo, con un sistema bancario y con una regulación a nivel europeo. Eso no quita Espera un momento, un segundo. ¿Y qué pasa con los alemanes y con los bancos franceses? Simplemente que Alemania puede ella sola gestionar las posibles crisis que puedan aparecer en las cajas alemanas. Y Francia exactamente igual. Y España, con lo que pasó aquí, no fuimos capaces de solucionarlo en casa y tuvimos que pedir prestado ayuda afuera. A lo mejor Alemania quiere controlar por vía, es decir, vía directa las pequeñas y no se fían de otros países como España y establecen por lo tanto tal. El péndulo sí ha cambiado al principio. Yo estoy totalmente en lo que decía Manolo. El péndulo es decir, si lo de demasiado grande para quebrar, evitemos que haya las sistémicas y justamente en todos los organismos. Pero además no es que se está haciendo de forma no explícita, explícitamente ha habido un cambio de entender a volver a
estamos haciendo. Bueno, dejadme que conectemos un momento con Marina Chiavegato, porque hoy se ha hablado, Julio, un momentito, hoy se ha hablado de NCG en Vigo, concretamente en el Club Financiero. Se ha emitido un comunicado, se ha elaborado un informe que tiene que ver con esta entidad financiera y ha estado pendiente de los detalles, como siempre, Marina Chiavegato. Cuéntanos, Marina. Lo que habías dicho, las declaraciones vienen desde Vigo y de la mano del presidente del Círculo de Empresarios, que ha dicho que en el caso de que Nova Galicia, de que Nova Caixa Galicia desaparezca, eso sería muy malo para todos los gallegos, que lo pagaremos muy caro. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo las pymes y las familias tienen el 40% de sus ahorros depositados en esta entidad y por lo tanto para ellos sería muy perjudicial que Nova Galicia Banco desapareciera. Dice también que no sería solo malo para la economía, sino también para la cultura. Recuerda que en nuestra comunidad y también en otras comunidades las cajas de ahorro son las grandes responsables por las actividades culturales. Malos para la economía y malo para la cultura, nos dicen desde el Ciclo de Empresarios, que dicen que todos los ciudadanos gallegos lo pagaremos muy caro. Ya que estamos hablando de bancos, queríamos también saber de vosotros, de los internautas, de nuestros espectadores que nos están viendo. Hoy hemos planteado una pregunta en la página web de La Voz de Galicia, podéis entrar y votar. La pregunta de la encuesta es la siguiente: queremos saber si por la crisis financiera, esto que llevamos hablando durante todo el programa, si en estos últimos años vosotros habéis decidido cambiar de entidad financiera, cambiar vuestros ahorros de banco. Esa es la pregunta, solo tenéis que entrar en la página web de La Voz, lavoz.es, y votar sí o no, habéis cambiado de banco debido a la crisis financiera. Al final volvemos a conectar y ya os contaré la respuesta. Pues muchísimas gracias, Marina. Enseguida conectamos para que nos cuentes efectivamente el resultado de esa encuesta, pero también para que nos hagas un pequeñito repaso por películas que demuestran que esto es cíclico y que las cosas que están pasando ahora, bastante parecidas, ya pasaron antes. Hablábamos de ese apoyo del Círculo de Empresarios, creo que se llama ahora el Club Financiero, y os pregunto por el futuro de NCG. ¿Qué va a pasar? Empezamos por ti, Clodomiro, que seguro que tes unha idea bastante concreta do futuro. Creo que Joaquín Almunia foi bastante claro e que o propio Goberno do Estado, que é o propietario da entidade, foron bastante claros. O futuro de Nova Galicia Banco pasa por unha subasta, aparentemente no prazo de 2 anos. Inicialmente incluso hubo un directivo do Banco de España que falou de 6 meses, pero desgraciadamente pasa por unha subasta en 2 anos. Por lo tanto, o futuro está aí, de 2 a 3, 5 anos máximo, ten que ser reprivatizada e nós o que decimos é que o que estamos ante unha socialización das perdas, hai que insuflar, hai que meter diñeiro público, 9.000 millóns de euros de diñeiro público para rescatar a entidade e unha vez que empece a dar beneficios será privatizada para que rematen os beneficios nos petos dunha serie de accionistas. Falábase fai un momento polo Círculo de Empresarios da obra social, certamente a obra social xa vai a desaparecer, xa non ten participación no banco dende o momento que se achatarrou a participación tanto da obra social como dos empresarios galegos que teñan investido aí e, polo tanto, a obra social queda sin futuro e está pendente da decisión da Xunta de Galicia de transformala nunha fundación para poder sobrevivir. Polo tanto, o futuro da entidade non sabemos cal é, pero sabemos que pasa por ser vendida. Hablaba Marina de esa nota del Círculo de Empresarios de Vigo en relación con la cultura, pero la obra social en estos momentos atiende, como sabemos, no solamente aspectos culturales, sino algunos que tienen que ver con la asistencia social, redes de guarderías, de asistencia a ancianos, etcétera, 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 que podrían estar comprometidos como consecuencia de la desaparición de la obra social. ¿Cómo ves tú el futuro de NCG? ¿Qué le pronosticas desde el sector? Es difícil saberlo. Hombre, lo que ha pasado con las demás va en la línea de lo que dice Clodomiro, ¿no? Todas Banco de Valencia y las otras está previsto que Banco de Valencia, salvo el caso de Bankia, que por su tamaño pues era muy difícil de realizar. Bueno, yo no perdería la esperanza de que hubiera inversores que quisieran participar en el capital. Claro, lo difícil es que cada mes que pase las condiciones van a ir siendo mejores o peores, dependiendo de qué lado sea. Pero bueno, yo no perdería la experiencia. Yo creo que, hombre, una franquicia regional con esos, digamos, con esa adaptación al tamaño que debe tener, con los recortes de personal que se hicieron, hombre, puede ser que resulte atractiva para la gente. No es fácil. Pero bueno, en todo caso, bueno, pues si esto ya pasó en otras entidades, yo creo que tampoco no hay que transmitir ningún riesgo. Para Galicia será una gran pérdida, pero ni los depositantes ni los que tengan allí sus préstamos, pues
van a verse más afectados que el tema este del posible cierre de oficinas. Exactamente. Vou introducir unha nota de humor. Non, de optimismo. De optimismo. Sí, non, quero decir que eu creo que ainda hai esperanza de que sexamos quen de ter unha entidade financiera neste país máis grande que a que preside Jesús Méndez, non? Dirijo, o presidente. Que dirixes? Quero decir que é certo que hai unha decisión de que nun plazo máximo de 5 anos Nova Galicia Banco como entidade deixe de existir. É certo que hai intereses e acordos e negociacións e reparto de cuotas de mercado entre os grandes bancos que se están repartindo as pezas, todo iso é certo. Pero é certo tamén dúas cousas. Que aínda a xente de Galicia sigue apoiando, porque esa é a clave de que este banco exista, seguimos apoiando a existencia da entidade cos nosos contas postas aí, e a mantemos viva. E en segundo lugar, que eu creo que Nova Galicia Banco se sanea agora con esa aportación de 9.000 millóns e que é bastante probable que no ano 2013 este en beneficios, non? Porque esos 9.000 millóns van a servir para provisionar todo o ladrillo que había aí, o Banco Malo tamén, bueno, que a empresa vai ter. E se temos 2, 3, 4, 5 anos cunha entidade que ten beneficios, que vai ben, que sigue xogando un papel económico de financiación do país, vamos a permitir que por un euro por lo que mercou non sei que banco, o Banco de Valencia, por menos, por un euro se quede o Banco de Santander ou BBVA, un euro máis axuda que haxa que facer. Máis un EPA. Máis un EPA generoso. Damos de 4.000 por menos 5.000. Na medida que teñamos tempo, que a entidade, os traballadores e a dirección da entidade teñan tempo para volver a capitalizar eso e que eso volva a ser unha vez que se sanee toda a basura, todo o lixo que lle deixaron Méndez e Galloso e a entidade volva a ganar cartos, eso plantexa unha situación distinta, non? E eu aí teño unha certa esperanza. E remato dicindo, na miña opinión, pois hai unha posibilidade de que sexa como a Bankia, porque Bankia é grande en España, pero Nova Galicia Banco é grande no noso país. Enseguida te escucho, Gonzalo, pero dejadme que conectemos otra vez con Marina para que hagamos ese pequeño repaso por la historia a través del cine, que es un estupendo referente, por supuesto que sí. Así que, Marina, cuéntanos cosas que tienen que ver con los bancos y que hemos escuchado y visto en películas, algunas de hace ya unos cuantos años. Cuéntanos. Y hoy hemos decidido comprobar eso de que la realidad y el cine van siempre dados de la mano, y ahora, como estamos hablando de economía, hemos buscado la crisis en las películas. Y hemos encontrado muchas, porque si hablamos de crisis, automáticamente nos viene a la cabeza este crack del 29, y eso en el cine tiene nombre y apellidos: la uva de la ira. Las uvas. You mean get off my own land? Oh, don't go to blaming me. It ain't my fault. Whose fault is it? You know who owns the land, the Shawnee Land and Cattle Company. And who's the Shawnee Land and Cattle Company? It ain't nobody. It's a company. They got a president, ain't they? They got somebody who knows what a shotgun's for, ain't they? Oh, son, it ain't his fault because the bank tells him what to do. Then who do we shoot? Brother, I don't know. La película es de hace más de 40 años y la historia de este clásico film de John Ford parece que se repite. Allí, en plena depresión económica en Estados Unidos, muchas familias de campesinos que han perdido sus hogares y tierras tienen que emigrar para poder subsistir. Eso es lo que vemos en Estados Unidos en los años 40, y lo que viene a continuación es cómo era Estados Unidos a finales de los años 80. Despierta de una vez. Si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de $400.000 al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Tan rico que no pierdas el tiempo. Hablo de 50, de $100 millones. O millonario, o nada. De Gordon Gekko, el tiburón de Wall Street, son de 1987. El personaje quedó para la historia como el símbolo de la ambición desmedida y de la especulación capitalista. Pero nosotros seguimos contando la historia económica a través del cine, y es así como llegamos al año 2008. Señor, si esos activos disminuyen solo un 25%, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de toda la compañía. ¿Cuánto tiempo tardaría tu gente en sacar esos activos de nuestros libros? No puedo
puedes hacer lo que estás pensando hacer. Vas a vender algo que sabes muy bien que no vale nada. Para que nosotros podamos... Para en el 2008, aunque esté rodada en el 2011, y es el thriller que compromete a las figuras clave de un banco de inversión durante las peligrosas 24 horas previas al inicio de la crisis financiera, es decir, del crack de Lehman Brothers. Y cuando estalla la burbuja, el documental Inside Job aparece en escena para explicarlo. La desregulación, los conflictos de interés, las agencias de calificación y las puertas giratorias son solo algunos de los protagonistas. Lehman Brothers, they knew what was happening. What do you think about selling securities which your own people think are crap? As a hypothetical? No, this is real. Y es que ahora, Fernanda, parece que por el cine y la prensa ya somos todos casi expertos en economía. Pues muchísimas gracias, Marina. 4 ejemplos muy bien buscados de cómo el cine ha ido retratando la crisis económica. Hablabas de Lehman Brothers, conviene recordar así de vez en cuando que el ministro de Economía de España trabajaba en Lehman Brothers, como todos sabemos. Así que esto no es nuevo. Exactamente, no solo él. Quiero decir, Julio, que esto no es nuevo. Wall Street, la película es un claro ejemplo de que había cosas que se hacían en el año 87, representados por aquellos yuppies que se siguieron haciendo después. Sí, sí. Es decir, bueno, yo creo que esto forma parte, digamos, de la gran historia, ¿no? Es decir, el cómo, digamos, hay frases en esa película que son absolutamente geniales, ¿no? Es decir, ¿cómo era aquello, no? Para saber quién se baña desnudo tienes que esperar a que baje la marea, o el que se tira desde el piso número 90 durante 89 cree que vuela, ¿eh? Es decir, los hay... Es decir, yo creo que es así, ¿no? O sea, un poco, digamos, una cosa, y vuelvo al tema de las preferentes. Yo creo que hay bastante de esto en el tema de las preferentes, que es simplemente el morir matando, y decir, yo aquí intento salvarme, sea como sea, vendiendo lo que sea a quien sea. Estamos en la misma película, hay una cosa, y dice, bueno, ¿y esto a quién se lo vendo? Es decir, os doy $1.000.000 a cada uno y se lo vendéis a vuestra madre. Y los chavales como locos intentando vender... Más preferentes, vamos. Exactamente. Es decir, pues es así, yo creo que es todo un mundo... una cosa, hay un chiste, ¿no? Que es un chiste, digamos, del roto, que a mí me encanta, porque es absolutamente descarnado el hombre. Y en la viñeta aparece un tío con una máscara antigas, ¿no? Y el comentario es absolutamente poético. Dice, qué guerra tan extraña esta, y ahora nos atacan con gases de codicia. Ay, qué poético le quedó esa viñeta, le quedó poética, le quedó poética. Explico unha diferencia da crisis de antes en España desa. O personaxe que interpretaba Kirk Douglas era un personaxe que... Michael Douglas, efectivamente. Logo conta o chiste de por que o fillo de Kirk Douglas lle chamamos Michael Douglas. Mira, o personaxe que él actúa Milken, o sea, él interpreta un personaxe que ocurrió. Sí, efectivamente, sí. Tanto... Gordon Gekko representa o Milken sí. Pero tanto Milken como Gekko na película foron acabaron na cárcel, pero sí, pouco tempo. Bueno, pero acabaron na cárcel. Pouco tempo, sí. Os que venderon produtos tóxicos, Mario Conde tamén. Basura, acabaron na cárcel. Mario Conde tamén. Bueno, estamos acabando ya este tiempo que queríamos dedicarle a la situación de la banca. Me pide Gonzalo antes que... Yo quería, para ser ya rápido, pero sí, de las cosas que quedaron ahí, yo quería dar 3 pinceladas. Yo me quiero quedar también con el mensaje de optimismo. No soy tan optimista como Manolo, pero la verdad me ha llenado un poco, por lo menos, de esperanza, porque sí sabemos que hay inversores internacionales que están intentando estudiar la situación y que puede acabar cualquier cuestión, y creo que es algo que no hay que descartar, hay que intentar valorar, y sobre todo que con la crisis que estamos viendo hay cambios tan bruscos de situación que en cualquier momento esto puede cambiar en 2 años, y que además, si la coyuntura financiera en España permite que la situación financiera sea más estable, esto quiere decir lo que está ocurriendo estos días, se consiguiese mantener una reducción de la prima de riesgo y demás, esto daría mayor crédito también a los gobernantes. Eso podríamos hablar también, porque hay quien encuentra extraño lo que está pasando con la prima de riesgo. Es un financiero que mañana puede cambiar todo, pero si esa tendencia se pudiese mantener, eso daría mayor fuerza a las autoridades españolas para poder también tener cualquier tipo de actuación y demás. Y 2
cuestiones más. Una, no me voy tranquilo sin decir que después de hablar de los problemas que tienen toda el Nova Galicia Banco y demás, y de toda la situación que tienen las antiguas cajas referentes con las preferentes, con los trabajadores, con todo lo que se está sufriendo, no hacemos una mención explícita, o yo no la hago explícita a los directivos de las cajas, no ya por el hecho de que estén imputados, de que se les esté embargando o limitando la disponibilidad del patrimonio, sino por el hecho de que al margen de que haya una parte de las indemnizaciones que esté denunciado por la Fiscalía en investigación, hay otra parte inmensa de las indemnizaciones de quienes han sido malos gestores y han llevado entidades que tenían una trayectoria histórica bien o que ellos mismos construyeron una etapa, pero en una etapa final las llevaron a la autodestrucción, y en cambio se permiten que esos 60 millones sean bien de pensiones vitalicias en su momento, a la hora de la jubilación o demás, que hay una parte que parece que no pasa nada. Eso es algo que no se puede permitir, y justamente en esa idea de la codicia, pues creo que ese discurso que planteaban el chiste del roto de cara hacia cómo construir una sociedad con un sector financiero más controlado, tenemos que tener claro que no podemos permitir que los que se han llevado una parte de la tarta que no les correspondían sigan pudiendo disfrutar de la tarta, y los dirigentes políticos deberían priorizar de forma clara cualquier tipo de decisión que permitiese entrar en ese tipo de indemnizaciones. Bueno, probablemente parte del cabreo claro, yo no entiendo cómo alguien se puede llevar 6 millones de euros y a los que le hemos metido, le han metido las preferentes sigan. No, queda todavía unos minutinhos, sí, pero... Vinculado precisamente ao cine e ao futuro da entidade, hai unha serie norteamericana que se chama Demasiado grande para caer. Hai un personaxe na serie que é Elliot, que é o propietario dun fondo de investimento que se chama Elliot, e eu creo que vai que estar moi atento a ese personaxe cara ao futuro no Galicia Banco. Non digo nada máis. Parecías Mayra Gómez Kemble, no. Y hasta aquí puedo leer. Dejadme, porque hay una persona que tiene su negocio, la matriz de su negocio por lo menos aquí en Galicia, y que de alguna forma se está beneficiando de lo que está pasando con el sistema financiero, por lo menos desde el punto de vista inmobiliario. Se llama Amancio Ortega. Es la tercera fortuna del mundo y su patrimonio supera los 43.300 millones de euros, por lo que no es de extrañar que bajo estos condicionantes Amancio Ortega se haya convertido en uno de los principales inversores inmobiliarios del país. Y no de cualquier propiedad, sino que el fundador de Inditex se está haciendo poco a poco con los mayores emblemas financieros y del poder de dentro y fuera de España. Las millas de oro de Italia, Estados Unidos o Londres no se escapan a su dominio, aunque es en nuestro país donde el empresario está centrando sus operaciones. La última adquisición, el edificio que alberga la sede del BBVA en la céntrica Plaza Cataluña de Barcelona. Pero desde que en el 2004 se estrenó como propietario en el Paseo de la Castellana, arteria y corazón comercial de Madrid, Ortega no ha parado. Desde hoteles de lujo, edificios enteros como los que albergan las tiendas de Burberry y de Apple en Barcelona, o joyas del ladrillo como la Torre Picasso de Madrid, que adquirió por 400 millones de euros, han caído en sus manos. En total, suma más de una decena de los mejores edificios de Madrid y Barcelona, por no hablar de inversiones internacionales, como el rascacielos que compró en Boston por 170 millones. En un momento en el que el metro cuadrado está bajo mínimo, su estrategia es ir a por el mercado inmobiliario a través de su sociedad de inversión Ponte Gadea. Si antes su apuesta fuerte era la bolsa, su enfoque ha cambiado con la crisis, y es que su objetivo sigue siendo el de obtener beneficios, y por eso cuenta con un grupo de asesores que se centran en otear los inmuebles más emblemáticos con inquilinos solventes y en ubicaciones exclusivas. Siguiendo siempre su máxima del sigilo, Ortega ha creado su propio bulevar de lujo, todavía en expansión. Bueno, Amancio Ortega, como vemos que se ha convertido en el dueño del edificio que el BBVA tiene en la Plaza de Cataluña, en pleno corazón de Barcelona. Así que hay alguien que está navegando bien en la crisis financiera, ¿no, Julio? Y que confía en el país, ¿no? Y que confía en el país. Y que confía en el país, porque una potencia financiera como la que tiene... ¿En qué país? Exactamente. En España, quiero decir. ¿Cuál de ellos? En España, es decir, pues ha comprado edificios por todo el mundo, y lo que sí está viendo él, que es lo que está viendo también, o sea, muchos fondos extranjeros, que bajo el punto de vista, hoy cualquier sector en España está muy bien de precio, y hablamos de las acciones en bolsa, hablamos de inmuebles, o sea, claro, decía que ha habido una deflación de precios en los activos, que ha convertido el país en
Sitio barato. En un sitio barato. En un y sitio es más, de saldos. Es más, en agosto-septiembre del año pasado, hasta agosto-septiembre se había ido 200.000 millones de euros fuera, y una parte importante ya ha vuelto otra vez a venir, y incluso, digamos, los 15 días que van del año, está entrando capital extranjero en la bolsa, por ejemplo, ¿no? Bueno, déjame simplemente que comparta con ustedes esa encuesta que les planteábamos, si ha cambiado su dinero de banco en estos últimos meses como consecuencia de la incertidumbre que pueda estar asociándose a determinadas entidades financieras. Así que vamos a compartir ya con ustedes el resultado de esa encuesta que ha estado colgada en la página web de La Voz de Galicia, lavoz.es. El resultado es el siguiente: el 45% sí ha cambiado el dinero de banco, y yo esto no sé cómo lo interpretáis, Manuel. No, esto es impresionante. Que la muestra está sesgada. Sí. No, hombre, la muestra, yo siempre aclaro lo mismo. Siempre aclaro lo mismo. No tiene valor demoscópico porque no tiene el control demoscópico correspondiente. Simplemente es una votación voluntaria de la gente que entra en la página web, y es la única vocación que tiene, la de ilustrar esto. Crisis, non sei se é a crisis, pero eu creo que a sensación que temos todos os usuarios de bancos é que cada vez que entramos no noso banco temos ganas de irnos a outro. Despois chegas a outro, daste conta de que tiñas que estar no primeiro. Non nos vamos porque a alternativa é peor. Para tener una Tomás en la muestra, yo no he cambiado de entidad en ninguna dirección. Yo tampoco. Bueno, lo tuyo es por razones mucho más evidentes. No, bueno, es que si Jesús llega a decir que sí, entonces teníamos el titular de la noche. Sí, de Caixa Galicia, Nova Galicia Banco. También. Bueno, está ben o titular tamén. Bueno, muchísimas grazas aos cinco por participar no debate desta noite. Estaremos moi pendentes de que pasa con Elliot para saber que pasa exactamente co futuro de NCG. Muchísimas grazas e moita sorte con ese ERE co futuro da entidade. Imos facer unha pequena pausa de publicidade, pero temos aínda algunha cousa máis que contarlles. Por exemplo, que ten que ver con Xosé Luís Baltar, a súa xestión ao frente da Deputación de Ourense. Enseguidinha volvemos.